Gracias al Señor, hoy continuaremos con nuestra serie expositiva y consecutiva en el Evangelio de Juan. Y vale la pena recordar de la sección anterior, de la predicación anterior, del texto anterior al que vamos a ver hoy, la siguiente afirmación que presenta un contraste entre la ley y la gracia. Y ese contraste no deberíamos pasarlo por alto. En Juan 1:17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso dice la Escritura. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es que en el primer siglo, cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, Israel no contaba con autonomía política. Israel estaba sometida a un imperio, ¿recuerdan a cuál? Estaba bajo la autoridad del imperio romano. Tiberio era el emperador romano que gobernaba todo el imperio, incluyendo Israel. Y también habían gobernadores locales, Poncio Pilato y Herodes Antipas. Eran los que ejercían la autoridad política. Israel no tenía esa autonomía. Sin embargo, desde Jerusalén, las autoridades religiosas sí ejercían esa facultad sobre las costumbres y prácticas religiosas de la población de Israel. Usaban la ley y iban más allá de la ley muchas veces para examinar los eventos, las costumbres y las prácticas del pueblo. Con eso en mente, quiero invitarle a que abra su Biblia en Juan capítulo 1. Vamos a mirar los versículos 19 al 28. Juan 1, 19 al 28, que es la siguiente sección que vamos a estar hoy revisando y proclamando en este culto. Juan 1, 19 al 28, siga la lectura, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Sígala en la versión que usted tiene allí, por favor. La palabra del Señor dice, versículos 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor y Padre, gracias por tu santa, infalible e inerrante y suficiente palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de leerla juntos. Y suplicamos, Señor, que por tu gracia, como lo cantábamos, por tu misericordia, por tu poder, para tu gloria, Señor, obres por tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te suplico con reverencia, ayúdame, Señor, a expresar las verdades de este pasaje a tu iglesia y a mis amigos que están en esta mañana, a nuestros amigos que están en esta mañana aquí y a tu iglesia, Señor. Y también ruego, Padre, para que nos traigas convicción a nuestras vidas de tu preciosa voluntad y de tu gracia en esta mañana. En Cristo lo rogamos. Amén. El título de este sermón es Gente bien. ¿Usted qué es? ¿Usted es gente bien o no? Bueno, al final la expectativa es que pueda responder si usted es gente bien o no. Y mi mensaje para ustedes es: ¿qué espera Dios de ti? Es una pregunta y quiero que pueda responderse a la luz de este pasaje. ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted? ¿Qué espera Dios de ti? Vamos a tratar de reflexionar en esa pregunta para que cada uno la pueda responder de forma personal, a través de dos aspectos que en este pasaje se presentan. Un primer aspecto es
¿Quién eres? Versículos 19 al 23. ¿Quién eres? Y un segundo aspecto es, ¿qué haces? Versículos 24 al 28. ¿Sencillo? ¿Quién eres y qué haces? Sencillo, ¿verdad? Para responder a esa pregunta, ¿qué espera Dios de ti? Vamos a iniciar con ese primer aspecto. ¿Quién eres? Los versículos 19 al 23. Evidentemente, el mensaje de Juan el Bautista generó inquietud en toda la comunidad de Israel y muchas personas viajaban desde diferentes puntos en los que se encontraban hasta donde se encontraba Juan, que era la región que llama Juan, hasta donde se encontraba Juan el Bautista, que esa región se llamaba Betábara. Y viajaban para atender el llamado al arrepentimiento y ser bautizados, que era lo que estaba haciendo Juan. ¿Se acuerdan? Juan estaba llamando al arrepentimiento y a los que se arrepentían, Juan, ¿qué hacía? Los bautizaba. Eso llamó definitivamente la inquietud de toda la comunidad de Israel, pero también se generaron acciones por parte de las autoridades religiosas ante la entrada de Juan el Bautista en escena. ¿Qué hicieron las autoridades religiosas? Enviaron una comitiva, esa comitiva que dice allí en el versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Esa comitiva probablemente era una comitiva no pequeña, era una comitiva numerosa, un grupo amplio de hombres que venían desde Jerusalén hasta Betábara. Betábara estaba ubicada al otro lado del Jordán, en una zona desértica al extremo sur de la región. No era tan cerca de Jerusalén. Hay dos posibles ubicaciones para Betábara en el mapa de Israel del primer siglo. Hay una que se considera que es muy cerca de Jerusalén, hay otra que está al sur, que es la más probable, no era cerca, y esa gran comisión fue enviada desde Jerusalén para indagar qué era lo que estaba pasando con Juan. Los integrantes de esa comitiva, dice el versículo 19, que eran ¿qué? Sacerdotes y levitas. Los levitas particularmente pertenecían a esa tribu. ¿Cuál tribu? La tribu de Leví. Eran descendientes de la tribu de Leví y ellos se encargaban de hacer tareas en el templo. Tareas como llevar leña, tareas de ese tipo de actividades que eran necesarias hacer para el resto de actividades principales del templo. Ellos hacían como esas tareas alternas dentro del templo en Jerusalén. Por otro lado, los sacerdotes también pertenecían a la tribu de Leví, pero ellos eran específicamente los hombres que descendían de la familia de Aarón. Es decir, ellos podían remontar su linaje ¿hasta quién? Hasta Aarón. Eran descendientes específicamente de Aarón y por esa razón es que podían ejercer el sacerdocio. Podían ser levitas, pero si no eran descendientes de Aarón, no podían ejercer el sacerdocio. Ellos sí cumplían con esos oficios específicos de presentar ofrendas en la mañana, en la tarde, cambiar los panes, que cambiaban los panes de la proposición, ofrecer los sacrificios. Ellos sí podían hacer eso, los levitas no, solamente ellos, los sacerdotes. Así que esta comitiva representaba a la élite religiosa de Israel. Esta comitiva era gente bien. La tarea de esta comitiva era indagar quién era Juan. Para eso fueron. Y para ello, de seguro después de examinar todo lo que estaba ocurriendo, es probable que llegaron, se ubicaron estratégicamente en diferentes puntos, empezaron a ver cómo llegaban las personas, que no eran pocas las personas que llegaban a buscar a Juan, escuchaban lo que Juan hablaba, veían cómo Juan los bautizaba, examinaron todo eso y muy probablemente después de examinar todo eso, de indagar y demás, se acercaron y ante esa muchedumbre que estaba siendo bautizada, le hicieron una pregunta o su primera pregunta a Juan el Bautista. ¿Qué le preguntaron? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Usted qué respondería si le preguntan eso? Y usted dice, ok, yo tengo muchas cosas para decir acerca de mí. Bueno, Juan también. Entonces, ante la pregunta, ¿tú quién eres? Juan da una respuesta contundente. La respuesta de Juan en el versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Si a usted le preguntan, ¿tú quién eres? Usted dice, yo no soy tal cosa o yo no soy tal persona. Como llamativa la respuesta de Juan, ¿no? Yo no soy el Cristo.
Parece ser que a la larga la finalidad de la comitiva era saber si Juan el Bautista era o no era el Cristo, porque no lo cuestionan tanto, ¿no? No le dicen, nosotros no te estamos preguntando quién no eres, te estamos preguntando quién eres. No, no le dicen eso. Así que a la larga parece que ellos sí querían saber si Juan era o no era el Cristo. Así que Juan de una les dijo, yo no soy el Cristo. ¿Ustedes quieren saber si yo soy el Cristo? La respuesta es, no, yo no soy. Entonces, ante esa respuesta, ahora le hacen preguntas cerradas. ¿Saben qué es una pregunta cerrada? Es una pregunta que se responde o con sí o con no. Y eso es suficiente. Entonces, a la pregunta de tú quién eres era una pregunta abierta. Él puede decir muchas cosas. Pero a las siguientes preguntas ya él puede responder o sí o no. Son preguntas cerradas. Versículo 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Y cómo responde él? De forma cerrada. Dice, ¿eres tú Elías? No soy, no soy. Ok. ¿Eres tú el profeta? Responde, no. Ahí están sus respuestas concretas a preguntas concretas. Parece que bajo las interpretaciones de los textos de Malaquías 4:5 y Deuteronomio 15:18, los religiosos, esta comitiva y el pueblo en general en sus tradiciones esperaban que Elías y también un profeta particular se manifestara antes del Cristo. Previo a la manifestación del Cristo, ellos esperaban por sus interpretaciones de los textos bíblicos que se manifestara Elías primero y también que se manifestara un profeta particular. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ellos tomaban este pasaje y decían, es que antes de que venga el día del Señor, antes de que se manifieste el Cristo, tiene que aparecer el profeta Elías. Y recordemos que Elías no había muerto, ¿cierto? ¿Qué pasó con Elías? Fue llevado en una carroza al cielo, vivo. Dios se lo llevó. Entonces ellos decían, no, de acuerdo con eso, Dios se lo llevó vivo. Y este texto, Elías tiene que volver a aparecer. Y tiene que aparecer antes del Mesías. Entonces por eso le preguntaron a Juan, ¿eres tú Elías? Y él dice, no soy. Ellos estaban esperando ver a Elías y bueno, ya por ese lado parece que ni el Cristo está cerca porque este no es Elías. Y también en Deuteronomio 18:15 hay un pasaje que ellos también estaban interpretando de una forma equivocada. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y es que cuando Moisés reitera la ley a la generación que va a entrar a la tierra prometida, les dice esto, les dice, miren, Dios les va a enviar un profeta en medio de ustedes, de entre sus hermanos, uno como yo. Sin embargo, dice, Dios lo levantará, a él deben oír. Y ellos decían, bueno, entonces también debe aparecer un profeta. Y le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Porque así ellos interpretaban este pasaje. Pero lo que no entendían es que tal profeta particular no era alguien más, sino era el mismo Cristo, el mismo Mesías. Moisés estaba hablando de un profeta, pero ese profeta era Cristo mismo, el Mesías mismo, quien cumpliría también un rol como profeta. Jesús también cumplió ese rol, como profeta, como sacerdote y como rey. Por otro lado, aunque les indicó que él no era Elías, se refería a no serlo en el sentido que ellos lo estaban interpretando. Él les dijo, yo no soy Elías, pero no soy Elías en el sentido en el que ustedes esperan que yo sea Elías. No soy Elías en el sentido en el que ustedes esperan que se cumpla ese pasaje. Así no soy Elías. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos mayor revelación que ellos y por la Biblia sabemos que Juan el Bautista sí cumplió la profecía de Malaquías. Juan sí era el Elías. Ese Elías que vino en el mismo espíritu, o ese hombre que vino en el mismo espíritu y poder de Elías. Lucas 1:15 al 17 dice, respecto a Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. Esta fue una profecía respecto a Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Irá delante del Señor de ellos con el espíritu y el poder de ¿quién?
de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Juan sí era el Elías, pero no era el Elías como esperaban los religiosos, ¿no? ¿Eres tú el Elías? Cuéntanos cómo es el cielo. Tú estuviste allá, te fuiste en una carroza. ¿Por dónde te regresaste? ¿Dónde la dejaste? ¿Está parqueada por ahí? No era así. Era Elías en los términos que la escritura decía. Un hombre, un profeta como Elías, que vendría a preparar el camino del Señor en el espíritu y el poder que Elías había manifestado en el Antiguo Testamento. Y preparar el camino del Señor, ¿qué era? Volver el corazón de los padres a los hijos, volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto antes de que se manifestara ¿quién? El Mesías, el Cristo. Juan sí era, pero no como ellos esperaban. Luego de esas respuestas hicieron su segunda pregunta abierta, ¿no? Pueden responder más ampliamente a eso, indicando con claridad que deben dar informe a las autoridades religiosas que les enviaron, versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Esa es la pregunta, las dos preguntas siguientes. La respuesta de Juan debió ser inesperada para ellos. Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa respuesta es inesperada. ¿Cómo te defines? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Con qué le respondió? Con un pasaje de la Biblia. Él le responde con Isaías 40 y espero que eso nos genere a nosotros reflexión. Porque aunque Juan finalmente les da la respuesta, usa Isaías 40 y en ese pasaje de manera más amplia dice lo siguiente, Isaías 40 versículos 1 al 5. Esto es un contexto más amplio de la respuesta que dio Juan. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ese es el mensaje completo en el cual están ubicadas las palabras que está usando Juan el Bautista para responderles quién es él. Yo soy la voz que clama en el desierto, en la soledad. Y Betábar era un lugar así, desierto, solitario. Las palabras de Isaías, dirigidas 700 años antes al pueblo exiliado en Babilonia, porque esas palabras originalmente fueron habladas por Isaías proféticamente para el pueblo que estaba exiliado en Babilonia y que debía regresar a Jerusalén, indicaban que regresarían a su tierra, pero al mismo tiempo proféticamente se mezclaban con la restauración futura y mayor que el Mesías traería a Israel. No solamente hablaba del momento del exilio y el regreso del exilio, sino de ese momento cuando Dios iba a restaurar, porque enviaría al Mesías. Pero, ¿por qué responder en función de Cristo? Si ellos solo quieren saber quién es Juan. Juan les ha dicho todo el tiempo quién es él, pero lo ha respondido en función de quién, del Mesías. Si a usted le preguntan quién es, ¿usted responde en función de otros? A veces sí. Yo soy hijo de fulano de tal, ¿cierto? O yo soy hermano o hermana de fulano de tal. A veces usted y yo respondemos así, ¿cierto? Ok. Juan les dijo, en otras palabras, quien yo sea no es lo más importante. Quien yo sea no es lo más importante. Yo no soy el centro. Yo soy solo la voz que clama en el desierto. Soy solo una voz que clama en el desierto. Pero mi mensaje sí es muy importante, como Isaías lo profetizó. Así les está respondiendo Juan. Mi mensaje es un grito con sentido de urgencia.
Es un clamor de socorro ante una gran necesidad y mi mensaje espera su respuesta, la respuesta de Israel. El mensaje es: enderecen el camino del Señor. Enderecen el camino del Señor. O como dice la Nueva Traducción Viviente, abran camino para la llegada del Señor. Soy solo una voz, pero el mensaje es: abran camino para la llegada del Señor. Iglesia y amigos, el Evangelio es un llamado de urgencia que espera una respuesta. El mensaje de Cristo es un llamado de urgencia. El mensaje acerca de la obra de Cristo es un llamado de urgencia que está esperando una respuesta. Es como una voz en el desierto, es como un clamor que está esperando una respuesta. Es un mensaje que no dirige los ojos al mensajero y sus cualidades. Oh, yo soy Juan el Bautista, yo estudié tantos años en el desierto. Es un llamado que no dirige los ojos al mensajero, ni exalta las cualidades del mensajero. Más bien apunta al clamor, al mensaje mismo, para que sea escuchado, para que sea respondido y que esa respuesta abra el camino para el Mesías. Cada vez que escuchamos el Evangelio en esta iglesia local o en iglesias donde se predique genuinamente la palabra, lo que se está buscando es que se abra el camino para el Mesías en cada vida de creyentes y de no creyentes, porque el Evangelio es para creyentes y para no creyentes. Que se abra el camino al Mesías en su vida y en mi vida. Eso es lo más importante. El mensajero no importa, no es relevante. Hermanos y amigos, ¿quién eres? Tú, ¿quién eres? Porque Jesucristo es el centro y el todo del Evangelio. Jesucristo es el centro y el todo del Evangelio. Pero el corazón humano lucha con todas sus fuerzas por mover a Jesucristo de ese centro. Su corazón y mi corazón esforzadamente quieren quitar a Jesucristo del centro. Juan no dejó que lo quitaran, pero nuestros corazones sí actúan de esa manera. Demos a Jesucristo. Yo quiero ocupar ese lugar. Al precio que sea, de la manera que sea, haciendo lo que sea. Yo quiero ocupar ese lugar. Que no se prepare el camino para el Mesías, que se prepare para mí. El corazón humano buscará desviarnos hacia el contexto religioso. Desviarnos hacia las personas. Desviarnos hacia los ritos. Desviarnos hacia las tradiciones. Así es nuestro corazón. Nos aparta de Cristo, nos quiere apartar de Cristo. Quiere quitar a Cristo del centro y va a usar cualquier cosa para ponerse a sí mismo en el centro. Ritos, contextos religiosos, personas, tradiciones, con el propósito de tomar nosotros mismos ese centro y ubicarnos en ese centro como gente bien. Somos gente bien, yo puedo estar en el centro, que tú no sabes quién soy yo. Soy gente bien, puedo estar en el centro, debo estar en el centro. Mírenme. Ubicarnos como los más importantes. Y saben, aquella comitiva que fue a buscar a Juan para hablar con él e indagar quién era Juan, era una muestra de eso. Estaba llena de los mejores representantes, de las autoridades de Israel, de la gente bien de Israel, llena de tradiciones, llena de interpretaciones, erradas, pero interpretaciones, que se daban entre sí la prioridad, gente que se daba entre sí la prioridad, se ubicaban en el centro, pero no a Cristo. No querían ubicar a Cristo en el centro. Como ellos, todos anhelamos sobresalir y ser reconocidos. Si pregunto, si no voy a preguntar, si preguntara, levante la mano el que no desea ser reconocido. ¿Usted quería ser reconocido? La levantó de una, ¿sí o no? Quería ser reconocido como el que no quiere ser reconocido, pero quería ser reconocido. Ah, mire, reconózcanme, yo no quiero ser reconocido. Eso está en el corazón de todos. Así somos.
Todos anhelamos sobresalir, ser identificados. Y para muestra están las redes sociales, usadas por lo general para que las personas digamos quiénes somos. Y casi todo el tiempo decimos, somos gente bien, ¿cierto? No estoy en contra de las redes sociales, más en contra del abuso de las redes sociales, sí. Pero queremos mostrar, somos gente bien. Ante la pregunta que recibió Juan, ¿tú quién eres? Seguro nosotros mostraríamos nuestro mejor perfil, las mayores credenciales, las mejores fotos, ¿no? Usted pone la foto allá como sacando la lengua, ya vi por el hermano. Esta no la ponemos. Ponemos las mejores fotos, las mejores credenciales, el mejor perfil. Mostraríamos que sin duda somos gente bien. Somos gente bien. Pero como dice Jerry Cross y Jerry Bridge en su libro Vivir en el poder del Evangelio, en su libro dicen lo siguiente, voy a citarlos. Lo opuesto al Evangelio, lo opuesto al Evangelio, son aquellos que pretenden mostrarse como suficientemente buenos y por tanto aptos para ser aceptados por Dios. Esos se convierten en la antítesis, en el opuesto a la gracia divina. Lo opuesto al Evangelio son la gente bien. Algunos son opuestos a la gracia divina porque sus palabras afirman necesitar la gracia. Yo necesito la gracia. Inefable es la divina gracia, ¿cierto? Lo afirmamos, lo cantamos, pero vivimos como si no la necesitáramos. No necesito gracia. Yo soy capaz. Yo tengo obras. Yo me puedo portar bien. No necesito esa gracia. Otros son opuestos a la gracia divina porque siendo gente bien se consideran suficientes y sin necesidad de un mensaje como este, o el mensaje de las Escrituras, saludable y bíblico. Lo opuesto al Evangelio no son aquellos a quienes la sociedad descalifica porque no cuentan con credenciales para mostrar. Esa es la escoria de la sociedad. Esos son los malos, esos son los que nadie quiere ver, que ni se aparezcan por aquí. Eso no es lo opuesto al Evangelio. No son los señalados como malos por estar cada vez más hundidos en sus pecados. ¿Saben qué es lo verdaderamente opuesto al Evangelio? La gente bien, la gente que considera no necesitar la gracia de Cristo. El Evangelio es para otros. ¿Para mí? ¿Cómo se te ocurre? Yo soy gente bien. Eso es lo opuesto al Evangelio. La gente bien que practica obediencia sin fe, aún dentro de las iglesias. Gente bien que practica obediencia sin fe, que confía en obras sin gracia y espera salvación sin Salvador. Gente que practica obediencia sin fe, confía en obras sin gracia y espera salvación sin un Salvador. La vida religiosa llena de ritos que pretenden agradar a Dios es contraria a la gracia que Él ha otorgado en Cristo. Él no vino por sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El activismo no siempre es muestra de comprensión de la gracia de Dios, pues aún dentro del contexto de la iglesia, en ocasiones puede estar movido por el deseo de alcanzar la justicia propia y abandona la verdadera justicia que únicamente se logra por la fe en Jesucristo. En Filipenses 3, 8 y 9 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo.
Iglesia, examinemos que nuestra vida tenga una mayor devoción por Cristo que por la religiosidad. Recordemos que en realidad la iglesia no somos gente bien. Esa es la realidad. La iglesia no somos gente bien. Solo somos gente en bancarrota. Cuando mire a su hermano, cuando mire a su hermana, cuando me mire a mí, recuerde esto. Gente en bancarrota. Gente que está siendo transformada por el Dios sin igual, que envió a su Hijo Jesucristo y su gracia en él. Como lo leíamos al inicio, en 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos nada de eso, iglesia. Sabios, poderosos, nobles, no somos nada de eso, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quiere saber quién es usted? ¿Quiere saber quién soy yo? No somos gente bien. ¿Sabes qué somos? Necios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a la gente bien. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a la gente bien. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, propósito, de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito. ¿Saben cuál es el propósito? La gloria de Dios. Gente en bancarrota, que solo puede darle a Él la gloria. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quién eres tú? Soy un seguidor de Cristo y Cristo es todo. ¿Qué espera Dios de ti? Entonces, Dios no espera a los mejores. Dios no espera a gente bien. Él espera a los que se reconocen en quiebra y se ven perdidos en sus pecados. A quienes Él escucha, a quienes al escuchar su voz como un clamor en medio de un mundo estéril y desértico, responden con fe en la gracia de Cristo. Él espera eso. Ya con la respuesta de Juan, ya la comitiva tenía la respuesta de Juan, podían regresar a Jerusalén y dar su razón. ¿No les parece? ¿Cuál era la encomienda? Vayan y averigüen quién es ese que está bautizando por allá. Muchos están yendo. ¿Ya sabían o no sabían? Ya sabemos quién es. Listo. Ya podían devolverse. Sin embargo, la comitiva religiosa no paró. Aún no se devolvieron. Al parecer tenían otro punto por resolver y esto nos conduce al segundo aspecto. ¿Qué haces? Ya sabían quién era. Ahora necesitaban saber, ¿qué haces, Juan? Versículos 24 al 28. Es particular como el versículo 24 introduce esta parte porque dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Acaso ya no nos había dicho el Evangelio quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran levitas y además eran sacerdotes. Pero ahorita nos añade otro detalle. Eran de los fariseos. Bueno, no pasemos eso por alto. ¿Por qué está diciendo en este momento que eran de los fariseos y por qué no lo dijo al principio? ¿Por qué no lo omite? ¿Por qué lo dice? Bueno, los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso de Israel que identificaba su origen desde la cautividad en Babilonia, en el exilio. Ellos dijeron, ahí, desde ahí surgimos nosotros. No aceptaban la helenización del pueblo de Israel, es decir, no estaban de acuerdo en que el pueblo de Israel adoptara las costumbres griegas, porque aunque Roma conquistó políticamente Israel y todo el imperio, la cultura griega era la que había conquistado culturalmente a la población en general del imperio. Y ellos no estaban de acuerdo en que los israelitas adoptaran las costumbres griegas, estaban opuestos a eso, y eso hacía que rivalizaran con otro movimiento de su época, que eran los saduceos. ¿Han escuchado los saduceos en la Biblia? ¿Los han leído? Ok, entonces por eso eran rivales, porque los saduceos sí aceptaban la helenización, adoptar costumbres griegas, pero ellos decían no.
Se enfocaron en la interpretación de la ley de Moisés. Los fariseos se enfocaron en eso y los escritos en general del Antiguo Testamento, obteniendo con ello la aprobación de la mayoría de personas de Israel. Decían, estos sí estudian las escrituras, estos sí nos pueden enseñar bien. Y también cumplían su tradición interpretativa y no solamente la cumplían, sino que demandaban el cumplimiento de todas las personas de Israel, a nivel de las oraciones, a nivel de las acciones, a nivel de los ritos. Estaban muy pendientes de eso. Esos eran, a grosso modo, los fariseos. Bueno, ese selecto grupo ahora está interesado en lo que Juan hace. ¿Qué haces, Juan? Le preguntan en el versículo 25. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ok, entendemos, no eres nadie. Ok, entonces ¿por qué bautizas? Estaban como molestos, ¿no? ¿Por qué bautizas? Vemos que no eres importante. Eres un desconocido. Entonces, ¿qué haces aquí llamando al arrepentimiento, recibiendo a las multitudes y bautizándolos? ¿Qué haces aquí? Y es que hasta ese entonces, o más bien hasta antes de la aparición de Juan en escena, la acción de bautizar se hacía. ¿Saben quiénes la hacían? Los fariseos. Antes de Juan, eran los fariseos los que bautizaban. Es como que dijeron, ¿usted nos quiere quitar el puesto o qué? Si no eres nadie, ¿por qué bautizas? Lo que pasa es que el bautismo de ellos era diferente. El bautismo de los fariseos consistía en un ritual que se practicaba para admitir a los gentiles, es decir, a las personas que no eran del pueblo de Israel, admitirlas en la comunidad de Israel. Lo que hacían era que una vez estas personas no judías o no israelitas querían entrar en la comunidad, si eran hombres, los circuncidaban y luego los bautizaban. Y era exclusivo para no israelitas. Era exclusivo para no israelitas. Eran justamente los fariseos quienes sumergían en agua a los gentiles, se llamaban prosélitos, así aparecen en la Biblia. Personas no judías, personas que no son del pueblo de Israel, pero que eran adoptadas, por decirlo de alguna forma, en la cultura de Israel. Ese rito les permitía a los no judíos participar en el culto del templo y acceder a los sacrificios dependiendo del tipo de rito que hicieran. Un rito les daba acceso completo, otro rito no les daba acceso completo. Pero lo que Juan estaba haciendo, y esto es muy importante, présteme atención, lo que Juan estaba haciendo no era llamar a extranjeros, como lo hacían ellos, para ser bautizados. Lo que Juan estaba haciendo era llamar a los propios israelitas a convertirse a Dios, y eso no les cabía en la mente a ellos. Está bien que nosotros llamemos a los de fuera porque no son gente bien, pero ¿estás llamando a los nuestros a que hagan esto? ¿Qué haces, Juan? Tratándolos como si fueran idólatras al mismo nivel de los extranjeros, a tu propio pueblo. Eso no encajaba en las acciones ni ritos de la comitiva de los fariseos. La respuesta de Juan fue, versículos 26 y 27. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al dar su respuesta, creo que lo notó. Juan de nuevo lo hace, no en función de sí mismo, sino en función del Mesías. Juan no quiere quitar del centro al Mesías. Juan sigue respondiendo en función de Cristo. Mi bautismo es solo con agua, como el de ustedes, señores, gente bien de los fariseos. Estamos haciendo lo mismo, bautizando solo con agua. Pero saben, en medio de ustedes ya está uno que ustedes ni conocen. Deberían conocerlo porque ustedes tienen la interpretación de las escrituras. No lo conocen. ¿Saben? Dice Juan el Bautista, yo estoy preparando su camino. ¿Por qué bautizo? Estoy preparando su camino. Él viene después de mí, aunque es primero que yo. Él es eterno. Él es Dios. Y cierra Juan indicándoles que respecto al que viene, él, Juan, ni siquiera es digno de desatar la correa de su sandalia.
¿Saben lo que está diciendo? Yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo de él. Porque quien desataba la correa de la sandalia, ¿quién era? El esclavo a la entrada de la casa del dueño de la casa. Esa era la tarea que cumplían en ese momento los esclavos, una de las tareas. Y Juan dice, ¿saben? Yo ni siquiera soy digno de quitarle como un esclavo la sandalia a él. Es tan importante que yo no soy digno siquiera de ser su esclavo. Pero yo estoy haciendo mi tarea. Estoy preparando su camino. En esa respuesta Juan mantiene su énfasis en Cristo y no en él mismo. Sus expresiones le reconocen una mayor dignidad, una dignidad superior a Jesucristo. De nuevo, ¿por qué Juan responde acerca de su tarea en función de Cristo? Si lo que ellos quieren saber es por qué Juan bautiza, por qué apunta hacia Cristo. Juan les dijo, así como yo no soy importante, mi labor no es lo más importante. Mi labor no es el centro. Yo solo bautizo con agua. Pero el que viene después de mí, ese sí es muy importante. Mi labor es una preparación para aquel que ya está en medio de ustedes, aunque ustedes ni lo conocen. El evangelio verdadero no es el evangelio de las obras. Es el evangelio de la fe en Jesucristo, porque es Jesucristo quien tiene la superioridad. Al punto que es la fe en Jesucristo la que produce obras y no al contrario. Es la fe en Jesucristo la que produce obras y no al contrario. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios cuando recibimos esa fe. No por obras, no la recibimos por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero es la fe y esa fe produce obras y no al contrario. Las cuales, esas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Iglesia, ¿qué haces? Sin duda las obras hacen parte de la vida cristiana, pero cuando le damos énfasis a lo externo de las obras y olvidamos la motivación interna al hacerlas, terminamos actuando como los fariseos. Lo importante es hacer, no importa mi corazón. Así actuaban los fariseos. Y de nuevo me permito citar a Jerry Cross y Jerry Bridge, que sin duda lo explican mejor que yo. Para limpiarlo de adentro, para limpiar el corazón, para limpiarlo de la mente, lo de adentro, se necesita la gracia. Se requiere la obra de Dios. Pero el fariseo pone su confianza en sus logros, en lo que él hace por Dios y no en lo que Dios hace por él. Lo que hace por Dios y no en lo que Dios hace por él. El Señor conoce nuestras obras, amada iglesia. ¿Te ha leído las cartas que aparecen en Apocalipsis? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Acaso el Señor no dice, yo conozco tus obras? El Señor conoce nuestras obras, amada iglesia. Nuestras obras actuales y el arduo trabajo y la paciencia. Pero manda que volvamos a nuestras primeras obras. Miren que no dice que dejemos de actuar, sino que volvamos a nuestras primeras obras que estaban motivadas por un genuino amor hacia Él, que estaban movidas por Él, que estaban allí para que abriéramos, para que preparáramos el camino al Mesías. A eso manda. Que nuestra motivación sea el Señor. Si alguien nos pregunta, como le preguntaron a Juan, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Bueno, que el Señor nos ayude a responder como Juan. No, yo solo bautizo con agua. Que pudiéramos responder, yo no cambio corazones. Yo no doy salvación. Yo no transformo vidas. Yo solo hago mi parte por amor a mi Señor, que es más grande que yo. Lo que yo hago es mínimo. Lo que hago es porque Él me da el privilegio de servirle.
Y como a Juan, yo tampoco soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Iglesia, sirvamos a Cristo. ¿Cómo? Esposos, sirvan a Cristo, amando cada uno a su esposa y no sean ásperos con ellas. Esposas, sirvan a Cristo, sometiéndose cada una a su esposo en el Señor, por amor a Cristo. Niños, levanten la mano los niños, levanten la mano los niños por un momento, hagan así como yo, ahí donde están. Listo. Niños, a ustedes, niños, escuchen esto, niños. Sirvan a Cristo sometiéndose, obedeciendo a sus padres. Obedezcan a sus padres, niños, y no los maltraten. ¿Escucharon, niños? Obedezcan a sus padres, obedezcan a sus madres y no los maltraten. Hijos mayores, sirvan a Cristo, amando y cuidando a sus padres en todo lo que esté a su alcance. En lo que esté a su alcance. Amen y cuiden a sus padres. Por amor a Cristo. Jóvenes solteros, ¿hay jóvenes solteros? Levanten la mano. Levanten la mano y echen ojo ahí de una vez. Sirvan a Cristo. Sirvan a Cristo llevando, escúchenme jóvenes solteros, sirvan a Cristo llevando vidas santas, vidas piadosas y sin doble moral, siendo unos acá y otros afuera. Sirvan a Cristo de esa manera, amando a Cristo, jóvenes solteros. Empleados, sirvan a Cristo cumpliendo sus horarios, cumpliendo sus responsabilidades con esfuerzo, con diligencia, haciendo un uso honroso de los recursos económicos, es decir, velando por sus familias con esos recursos económicos y velando por la iglesia con esos recursos económicos. Estudiantes, sirvan a Cristo, cumpliendo sus tareas, estudiando para sus evaluaciones, no perdiendo el tiempo ni actuando mal cuando nadie los ve. Hagan todo eso, iglesia, por amor a Cristo. Es como bautizar solo con agua, pero con eso estamos preparando el camino de nuestro Salvador. Eso no es ley cuando proviene de un corazón que reconoce la gracia que en Cristo ha recibido. Vivir de esa forma no es legalismo, cuando lo hacemos por amor al que nos salvó. Y cuando por amor a Cristo deseamos servirle a Él con nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que somos afuera. Mis amigos que nos acompañan hoy, a quienes amamos y apreciamos. Jesucristo no vino por las mejores obras, Jesucristo no vino por los mejores comportamientos, Él no vino por gente bien. Él espera un corazón rendido que no confía en los logros propios. Y quiero repetirlo, mi amigo, mi amiga. Jesucristo espera un corazón rendido que no confía en los logros propios, que no confía en lo que puede hacer por Dios, sino que confía en lo que Dios ha hecho para él, dándole a Jesucristo. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Dios no espera a la gente bien con sus obras bien. Eso no es lo que Dios espera. Es decir, Dios no espera a los mejores con sus mejores obras. Eso no es lo que Dios espera. Él espera a los que se reconocen en quiebra y acuden a su gracia. Y reconociendo una y otra vez eso, mantienen a Cristo en el centro. Él espera a quienes confían en la obra superior de Cristo y por Él, solo por Él, andan en sus buenas obras.
Amén. Una forma en la que recordamos y reconocemos que no somos gente bien, ¿saben cuál es? Celebrar juntos la cena. Porque cuando celebramos juntos la cena estamos diciendo yo soy un pecador y mis pecados son lavados, han sido borrados, han sido quitados por medio de un sacrificio sin igual. Yo necesitaba ese sacrificio, yo necesitaba ese perdón. Celebrar la cena es para gente pecadora que ha confiado en Cristo, no es para gente bien, es para gente que reconoce su condición, apartados, separados, pero acercados de una forma sin igual por Cristo y reconociendo que recibimos una fe que no teníamos, que no proviene de nosotros, que Él mismo nos otorgó. ¿Quiénes deben celebrar la cena? Los que no sean gente bien, los que creen en Cristo, los que confían en Él, los que se examinan a sí mismos y le piden perdón al Señor por sus pecados. ¿Cómo sabemos quiénes son? ¿Es solamente hacer una oración corta y ya? No. Sabemos quiénes son en el contexto de la iglesia local porque los podemos identificar. Sus vidas coinciden con que han creído en Cristo. Sus vidas no son solo palabras, sino también son obras que provienen de la fe que Dios les dio. Y son equivalentes las dos cosas. Aquí lo sabemos mediante la membresía. Los miembros de esta iglesia están invitados a participar de la cena. No son gente bien. Bienvenidos a la cena. Si nos acompañan hermanos de otras iglesias en las que se predica el evangelio bíblico y en su iglesia usted ha sido reconocido también por sus hermanos allí, bienvenido a celebrar la cena juntamente con nosotros. Pero si hasta este momento usted pensaba que era gente bien, usted pensaba que era buena gente, que no necesitaba un Salvador y que tenía salvación por sí mismo, entonces quiero animarle a que vea cómo compartimos la cena y reflexione en que necesitamos la salvación que proviene de Dios. Y esa salvación es por gracia mediante la fe, es decir, mediante la confianza en Jesucristo. Invito a quienes vamos a celebrar la cena a ponerse en pie para recibir el pan y la copa.